Son las 7:25 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Bien, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios ya fue publicada en la Gaceta Oficial, fecha 10 de agosto del año 2023. Para hablar de ello, de su impacto, de las consecuencias, hemos querido invitar a Daniel Betancourt. Es abogado, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Román. Okay, una vez aprobada, una vez publicada en Gaceta esta ley, y partimos de esa fecha, 10 de agosto, en general, ¿en qué se traduce? ¿Cómo afecta o cómo debería afectar a empresarios, comerciantes, industriales, particulares, municipios? Bueno, lo que empieza, Román, es una etapa de transición de 90 días. En esa etapa de transición de 90 días, en primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá dictar una serie de actos para reglamentar la ley. Recordemos que esta ley se le da grandes potestades al Ministerio de Finanzas, sí. En las cuales, de acuerdo a su criterio administrativo, regulará, en efecto, y determinará la actividad tributaria de los estados y los municipios. En segundo lugar, los estados y municipios deberán adaptarse tanto a la ley como a lo que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en tercer lugar, bueno, los contribuyentes deberán esperar, pero no de forma pasiva, sino que se tendrán que sentar, bien sea a través de gremios o bien sea a través de sus relaciones públicas con los estados y municipios a ver cómo racionalizan el contenido de la ley. El término racionalizar podría ser sinónimo en este caso de rebaja, es decir, que voy a pagar menos de lo que he venido pagando hasta ahora. Bueno, fíjate que la vocación de la ley es eliminar o combatir la voracidad tributaria. Sí. Y bueno, en algunos casos esto va a ser evidente en algunos contribuyentes, pero en otros no. Es decir, no todos son beneficiados por la ley. Algunos sectores que tendrán alícuotas más altas, entre ellos banca y seguros, publicidad, restaurantes, fabricantes y expendios de bebidas alcohólicas, que tendrán que sentarse a ver si es posible o si es viable el negocio con esta nueva determinación de la ley. ¿Cuánta discreción sigue habiendo aún promulgada, publicada en Gaceta esta ley? Porque, por ejemplo, la semana pasada conversábamos con el presidente del hecho inmobiliario, Roberto Horta, de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Y nos decía, bueno, Román, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Sarén, en términos de pago de impuestos por la compraventa de una vivienda, es muy discrecional. La ley dice una cosa y terminan cobrando otra. ¿Cuánto queda de ese margen? Fíjate, Román, una de las características negativas que vemos en nuestro sistema es la deslegalización de los tributos. En otras palabras, siempre queda del órgano recaudador una gran discrecionalidad. Y en este caso, la discrecionalidad no solo queda a los estados y municipios, quienes siempre buscarán su beneficio, sino unas notas características de este sistema es que la discrecionalidad la tendrá el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, al final, el ministro o la ministra es quien tiene el dedo en el botón para decir cuánto es el baremo de un tributo, cómo se valora un inmueble, cómo es el régimen simplificado de tributación. Es decir, en la ley está escrita la mitad de lo que habrá en la realidad y dependerá de una serie de actos administrativos y de actividad administrativa lo que vendrán los días siguientes. Claro. Estamos conversando con Daniel Betancourt, abogado especialista en Derecho Tributario. Me pongo los zapatos del emprendedor, porque una gran empresa, una gran industria, un comercio establecido, a lo mejor con una cadena nacional, bueno, pues tendrá asesores en todas las materias, entre ellas la tributaria. Pero un emprendimiento, alguien que apenas está comenzando con un pequeño negocio, debe estar muy desubicado, ¿no? Sí, fíjate, una de las características también de este sistema es que uno tiene que tener un piso entero de un edificio con administradores, abogados, economistas y contadores para poder sobrevivir y cumplir con todos los deberes formales. Okay. Un emprendedor la tiene cuesta abajo, sin embargo, una de las características de esta ley es que se toman en cuenta los emprendedores. Sin embargo, un defecto, y esto me refiero al régimen simplificado de tributación, que pagarán solo un porcentaje hasta del 1% de sus ingresos brutos, es que la calificación de emprendedores por aquella ley de fomento del emprendimiento hecha por la Asamblea Nacional bajo la tutoría del Ministerio de Industrias, que no incluye realmente a todos los emprendedores. Es decir, si usted no está inscrito en un ministerio y no sigue las pautas de un ministerio, lamentablemente tendrá que competir con una empresa de igual a igual en lo que se refiere a cargas administrativas. Claro. Además de lo que puede ocurrir en términos de lo que termino pagando como contribuyente, ¿se eliminan algunos recaudos? ¿Se facilita el hecho tributario? Sí, creo que la intención de la ley ha sido reivindicar el tema de la simplificación de trámites. Ya en Venezuela existe una ley que tiene 3 versiones de la ley de simplificación de trámites, pero que a todo el mundo se le olvidó en Venezuela. La ley específicamente la trae a colación, la trae al ruedo para el tema de la tributación local y estatal,
Y bueno, en efecto pareciera que por ahí van los tiros. Sin embargo, bueno, veremos cuál será la aplicación. Hay algunos aspectos buenos, por ejemplo, que las licencias durarán mínimo 3 años, licencias de actividades económicas, y que, bueno, no deberán pedir solvencia sobre un mismo organismo que las emite, etcétera. Vamos a ver cómo eso se implementa en la realidad, pero sí es la intención del legislador en este caso. Yo me pongo en los zapatos como contribuyente, además, que lo soy. Pero me pongo en los zapatos de cualquier contribuyente, eso es lo que quiero decir, y la veré con muy buenos ojos. O sea, en el papel me luce muy atractivo esto, pero ¿cómo quedan los municipios? ¿Cómo queda un municipio como Chacao, como Baruta o El Hatillo, por ejemplo, en términos de recaudación? Fíjate, ese es un tema muy importante. Pareciera que la ley, si bien va a ser efectista y con algunos beneficios para los contribuyentes a largo plazo, no se puede pensar si este es el proyecto de país que queremos en lo que se refiere a la descentralización. Sí. Hay un recorte importante de la potestad tributaria de los estados y los municipios. Va a haber una baja en la recaudación. En el papel o en teoría, vamos a ver cómo responden los municipios y qué resquicios le buscan a la aplicación. Pero en todo caso, debemos recordar que en Venezuela los estados y los municipios no funcionan solo por sus ingresos tributarios, sino que también hay un situado constitucional que hará del Poder Ejecutivo Nacional asignar en efecto los recursos para que el país realmente funcione. El tema es que el hecho tributario es hoy de enorme importancia. Prácticamente el único ingreso importante que tiene el país, e insisto con el término, es lo que viene por la vía de la explotación petrolera, del petróleo. No está diversificada del todo nuestra economía y los tributos surgen como la segunda fuente de ingresos para el país. Sí, correcto. El ingreso petrolero pasó en segundo lugar por los problemas que todos conocemos y bueno, la presión vino sobre los contribuyentes, sobre los tributos internos. No lo vemos solo en los estados municipios, lo vemos en los tributos nacionales, IGTF, impuestos sobre la renta, IVA, impuestos en aduana y bueno, al final pagamos todos la cuenta de lo que debe funcionar el país. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Román. Daniel Betancur es abogado, es especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo también, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:31 de la mañana.